Mi nombre es Godínez. O al menos, así solían llamarme. Hoy no soy más que un cuerpo podrido por dentro, lleno de rencores, de ira, de veneno. Hoy empiezo a contar lo que nunca nadie se atrevió a decir. ¿Cómo fue que terminé siendo una bestia? ¿Cómo la vida me arrastró hasta un abismo que jamás imaginé? Era un martes como cualquier otro. El profesor Girafales intentaba explicar fracciones, pero su voz era como un zumbido inútil en mi cabeza. Yo no entendía nada. Nunca lo hice. Siempre fui el burro, el flojo, el que se dormía en clase. La chilindrina se reía de mí, ñoño murmuraba que yo apestaba a sudor, y hasta el chavo, ese mugroso, me llamaba lento. Me sentía como un estorbo. Un adorno que solo servía para que los demás se burlaran. Godínez, gritó el profesor con su eterna cara de superioridad. ¿Podrías decirnos cuál es el resultado de 3/4 más 1/2? Me levanté. Sentí el sudor en mis axilas, y la sangre hirviendo en la nuca. ¿Qué no ve que no entiendo, profesor? Contesté apretando los puños. Eso no es excusa. Ya estás muy grande para ser tan bruto. Las risas fueron como cuchillas. Cada carcajada me perforaba el alma. El rostro de Kiko, mofándose. La mirada altiva de Patty. Todos burlándose como hienas. Ese fue el momento. Algo en mi cabeza hizo clic. Me acerqué al escritorio del profesor y le escupí los cuadernos. Ya no voy a volver a este maldito lugar. Grité, rompiendo mi cuaderno con las manos. Al diablo con usted, con esta escuela, y con todos ustedes. Me fui caminando, pero por dentro. Ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto. Volví a mi casa, un cuartucho miserable a 3 cuadras de la vecindad. Mi mamá no estaba. Como siempre, andaba metida en casas ajenas lavando ropa para pagar lo poco que comíamos. Me encerré en mi cuarto y no salí. No cené. No hablé. Solo me quedé mirando el techo agrietado, mientras sentía que el mundo me odiaba. Los días pasaron. 3, 5, tal vez 7. Nadie vino por mí. Nadie tocó la puerta. El profesor Girafales no se preocupó. Nadie se molestó en buscarme. Nadie. Una noche. Tenía hambre. Horrible hambre. El estómago me crujía como una fiera. Salí sin rumbo, con la camisa sucia y los ojos ojerosos. Caminé por las calles hasta llegar a una zona que no conocía. Había faroles rotos, perros callejeros y un olor pestilente a orina y basura. Entonces los vi. 3 tipos, sentados en la esquina de un callejón, fumando algo raro. Uno de ellos me miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus dientes podridos. Oye, escuincle. ¿Tienes hambre? Me dijo con una sonrisa torcida. Asentí. No tenía fuerzas para hablar. Ven, acércate. Tengo algo que te va a quitar el hambre. Y el miedo. Me ofreció una galleta envuelta en plástico. Tenía manchas extrañas, pero la devoré sin pensarlo. Y ahí fue cuando todo empezó. Desperté horas después. Tirado sobre una colchoneta vieja en un cuarto oscuro. Las paredes estaban llenas de grafitis satánicos, y el piso apestaba a vómito y orina. Había un foco rojo que parpadeaba, y una cámara grabando desde la esquina. Bienvenido al infierno, niño bonito. Dijo uno de los tipos, mientras me lanzaba otra galleta. Ya eres uno de los nuestros. Quise gritar, pero mi lengua se sentía entumecida. Mi cabeza giraba. Mi piel ardía. Me arrastré por el suelo, llorando, pero solo me reían. Uno me pateó el estómago. Otro me orinó encima. Grababan todo. Como si fuera un maldito show. Pasaron los días. Me daban comida podrida, pan con moho, drogas que me hacían alucinar. Me reían, me golpeaban, me decían que nadie me iba a buscar. Que era una basura. Y yo empecé a creerlo. Una noche, uno de ellos, el más delgado, con cicatrices en el rostro, me llevó afuera. Hoy, si haces lo que te pedimos, comerás carne. Carne de verdad. Me dijo, mientras me pasaba un cuchillo oxidado. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté con voz temblorosa. Solo. Sigue nuestras instrucciones. Me llevó a un almacén abandonado, donde había otro hombre amarrado a una silla, desnudo, golpeado, sangrando por la nariz. Ese desgraciado nos robó. Es hora de hacer justicia. Y tú, Godínez. Tú tienes que ser parte del castigo.
Me pusieron la mano sobre el hombro. Me dieron el cuchillo. No quería hacerlo. Pero tenía hambre. Tenía miedo. Y la droga seguía en mi sistema. Di el primer corte. El grito del hombre me heló los huesos. La sangre me salpicó la cara. Pero ellos aplaudieron. Se rieron. Uno encendió la cámara. Corté de nuevo. Y otra vez. Y otra. Hasta que sus gritos se apagaron. Vomité. Me oriné encima. Pero no paraban de grabar. No paraban de gritarme que lo había hecho bien. Esa noche. Comí carne. No sé si era humana. No quise preguntar. Desde ese momento, ya no volví a ser el mismo. Godínez había muerto el día que salió de la escuela. El que quedaba. Era otra cosa. Una bestia. Una sombra. Un error. Y esto. Apenas era el comienzo. La primera vez que probé carne caliente, supe que ya no había marcha atrás. Mi boca se llenó de un sabor metálico, salado. Espeso. El hombre que maté, o al menos lo que quedaba de él, yacía abierto sobre una mesa sucia. Tenía el pecho reventado, las costillas expuestas, el rostro irreconocible. Uno de los tipos me dio una servilleta y me palmeó la espalda. Bien hecho, chamaco. Eres uno de nosotros ahora. No me sentía parte de nada. Solo era un niño con los ojos rotos y la mente deshecha. Lloraba por dentro, pero por fuera. Sonreía. Las drogas me mantenían adormecido, desconectado de la culpa. Cada día recibía una dosis más fuerte, más poderosa, y con cada trago o inyección, me sentía menos humano. Una noche, el hombre de la cicatriz, el que me introdujo a todo esto, me llevó a la parte trasera del edificio donde dormíamos. Hoy vas a ganar tu primera paga. Dijo. Pero no será fácil. Te toca hacer una entrega. Me dio una mochila. Pesaba. La abrí. Había un corazón. Sangrante. Fresco. Y envuelto en plástico transparente como si fuera un filete. Un cliente nos pidió producto fresco. Llévalo al callejón de Santa María. Te estará esperando un tipo con sombrero y gabardina. Tragué saliva. El corazón aún palpitaba débilmente. Lo sentía latir contra mi muslo mientras caminaba por las calles oscuras. A esa hora, ya no había niños jugando. Solo perros escarbando basura, vagabundos vomitando en los callejones y prostitutas de rostros gastados. Llegué al lugar. Un tipo alto, muy pálido, me esperaba bajo una farola. ¿Tú eres el nuevo?, me preguntó con voz grave. Asentí. Me arrebató la mochila, la abrió, inspeccionó el corazón. Sonrió. Perfecto. Dile a Cicatriz que le mandaré más clientes. Me dio un fajo de billetes envuelto con un cordel rojo. Por cierto, añadió antes de marcharse, dile que el próximo pedido será de carne viva. Preferiblemente adolescente. Y que aún respire. Se alejó sin mirar atrás. Regresé corriendo, con el corazón a punto de estallar. Le entregué el dinero a Cicatriz. Él lo olió, lo contó, y me abrazó. Eres oro puro, Godínez. Te vamos a entrenar para que seas nuestro favorito. Ya verás. Pero no me lo decía con afecto. Era como si fuera una herramienta. Un perro amaestrado. Y yo. Ya no sabía si eso estaba bien o mal. Solo sabía que tenía droga, comida y cama. Nadie se burlaba de mí. Nadie me escupía en la cara. Era alguien. Esa noche, Cicatriz me llevó a una habitación secreta en el sótano. Había cuchillos colgados, bolsas negras llenas de restos, fotos Polaroid clavadas a la pared. Niños. Adultos. Algunos sin rostro. Otros sin extremidades. Y en medio, una silla eléctrica improvisada con cables pelados. Hoy conocerás el arte del castigo. Dijo mientras me pasaba unos guantes. Vas a ayudarme a reformar a un traidor. Entraron a un hombre arrastrado por dos sujetos. Tenía los párpados cosidos, los dientes rotos, y las manos colgando por hilos de piel. Te presento a Pedro. Nos robó 5.000 pesos. Y vas a enseñarle a no hacerlo otra vez. No pude negarme. Porque en ese mundo, decir no era morir. Puse los guantes. Cicatriz me guiaba. Primero, los dedos. Despacio. Uno por uno. Tomé las tenazas. El primer dedo crujió como una rama seca. El grito fue tan fuerte que las luces parpadearon. El segundo dedo cayó. Y luego el tercero.
Cuando llegué al quinto, Pedro ya no gritaba. Solo sollozaba como un niño. Ahora, suéltale los párpados. Vamos a mostrarle lo que hiciste. Corté el hilo con una cuchilla oxidada. La sangre le cayó sobre los ojos, y al abrirlos, vio su propia mano hecha un muñón. Dale las gracias a Godínez, Pedro, dijo Cicatriz con una sonrisa enferma. Pedro me miró. Y dijo: Dios, perdónalos. Y eso me partió algo por dentro. Porque por un instante, pensé en mi madre. En el profesor. En la Chilindrina. En todos. Y quise salir corriendo. Pero ya era tarde. Estaba demasiado sucio. Demasiado roto. Pasaron semanas. Me dieron un arma. Una bereta negra, fría. Aprendí a disparar en campos vacíos, a matar perros y ratas para practicar. Aprendí a torturar. A disecar. A vender cuerpos. Mi alma estaba podrida. Y cada noche, cuando dormía, los gritos me perseguían. Los de Pedro. Los del hombre que maté. Los míos. Soñaba que caminaba por un pasillo lleno de espejos rotos, y en cada uno me veía más desfigurado. Más monstruoso. Una noche. Desperté gritando. Me miré las manos. Estaban cubiertas de sangre seca. Pero no recordaba por qué. Corrí al baño. En la tina. Había una niña. De unos 8 años. Degollada. Con la muñeca que le robé a Patty sobre el pecho. No recordaba haberla traído. No recordaba haberla matado. Pero ahí estaba. Con mis huellas por todo el cuerpo. Lloré durante horas. Me golpeé la cabeza contra la pared. Me arranqué mechones de cabello. Me mordí los labios hasta sangrar. Pero Cicatriz no se molestó. Solo me dijo: la locura es señal de que estás aprendiendo. Y cuanto más loco estás, más útil eres. Esa noche, mientras me dormía en una esquina del cuarto, escuché como uno de los hombres nuevos le decía a Cicatriz: ese niño ya no tiene salvación. Está poseído. Cicatriz respondió con un susurro: exacto. Y por eso vale oro. Y así, lentamente, dejé de ser niño. Y me convertí en lo que siempre dijeron que sería: un monstruo. Y esto solo es el principio del descenso. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. Todo lo que soy, lo que era, se mezcló en una masa de recuerdos revueltos, pesadillas borrosas, y sangre. Sangre por todas partes. La niña de la bañera no fue la última. Esa fue solo una más en una fila de horrores. Después de eso, mi vida se convirtió en un torbellino de actos atroces que ni yo podía controlar. Mi cuerpo se movía como un títere. Mi alma, si es que quedaba algo de ella, me observaba desde fuera, como si gritara dentro de una jaula hecha de huesos rotos. Todo comenzó a cambiar más aún el día que Cicatriz me llevó a la fosa. Un lugar oculto bajo la ciudad. Se llegaba bajando por una escalera de hierro oxidado que olía a óxido, humedad y muerte. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas. Rostros deformados, niños sin ojos, mujeres sin extremidades. Una de las fotos era del chavo. Sí, el chavo. Estaba flaco, sucio, amarrado a una silla, con un cartel en el pecho que decía: sobrante. No entendí. No quise entender. En la fosa, me dijeron que aprendería el siguiente nivel. Había cuerpos colgados como jamones. Algunos aún se movían. Uno me miró y me suplicó con los labios, porque ya no tenía lengua. Me ordenaron practicar vivisección. Me dieron un bisturí. Y me señalaron a un tipo desnudo, con un número pintado en el pecho. Tenía los ojos abiertos, pero atados con alambre para que no pudiera cerrarlos. Empieza por el abdomen, dijo Cicatriz. Queremos que sienta cada corte. Yo obedecí. La hoja entró como si cortara mantequilla. Sus intestinos brotaron como serpientes viscosas. Gritó, y un diente se le cayó de la presión. Corté más. Y más. Me dijeron que abriera la garganta, que buscara la lengua en la laringe, que la cortara, que se la pusiera en la mano. Lo hice. Cada orden. Cada maldita instrucción la cumplía. Y lo peor es que algo dentro de mí empezaba a disfrutarlo. No era placer. Era poder. Por primera vez en mi vida, no era el burro, ni el tonto, ni el flojo. Era el que decidía quién vivía y quién no.
Una noche me hicieron una oferta. Cicatriz me llevó a una habitación diferente. Mucho más limpia, con espejos, velas negras, y un símbolo extraño en el suelo. Un triángulo rodeado de huesos humanos y plumas de cuervo. Allí, me esperaba un hombre con traje blanco. Ojos rojos. Sonrisa imposible. No era humano. Lo supe al instante. Godínez. Dijo con una voz que no resonaba en mis oídos, sino dentro de mi cráneo. Has demostrado talento. Un alma sin padre, sin madre, sin moral. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? Le pregunté, con la boca seca y temblando. Para dejar de ser solo un sirviente. Y convertirte en sembrador de dolor. Tu alma. Puede ser mía, pero a cambio. Jamás volverás a tener hambre, miedo, ni arrepentimiento. Me entregó una hoja de papel, y un cuchillo de mango negro. Solo debía firmar. Con mi sangre. Y lo hice. Me corté el dedo, y dibujé mi nombre. Godínez. La hoja ardió en llamas verdes, y desde entonces, cada vez que cerraba los ojos, lo veía. El hombre de blanco. Sus ojos carmesí. Su sonrisa infinita. Después de eso, me convertí en otra cosa. Ya no temía. Ya no lloraba. Ya no soñaba. Me dieron una celda para mí solo. Tenía cuchillos, sierras, líquidos corrosivos, y cadenas. Me traían a la gente ahí. A los traidores. A los niños secuestrados. A los que no podían pagar sus deudas. Y yo. Los convertía en esculturas. Los colgaba como crucifijos, les abría el pecho y les dejaba el corazón latiendo fuera. A uno le cosí los ojos con alambre de púas, y le abrí la boca de oreja a oreja, dejándolo en una sonrisa eterna. A otro le metí ratas vivas por las entrañas, mientras lo amarraba a una silla eléctrica. Y grababan todo. Pagaban por verlo. Una noche, trajeron a alguien que reconocí. El profesor Girafales. Estaba encapuchado, atado, sucio. Había sido raptado mientras salía de la escuela, dijeron. Y lo traían porque tenía deudas con la gente equivocada. Cuando le quitaron la capucha, me miró. Y no me reconoció. ¿Quién eres?, preguntó entre sollozos. Yo me acerqué. Me puse frente a él. Sonreí. Soy el burro. El que no sabía fracciones. El que nunca importó. Su rostro se llenó de horror. No. Tú no eres ese niño. Eso fue hace años. Dios mío, ¿qué te han hecho? Lo abracé. Y mientras lo apretaba contra mí, le clavé un cuchillo en la espalda, lento. Profundo. Me enseñaron la verdadera educación. Sus gritos no se comparaban con los de Pedro. Sus ojos lloraban sangre. Y cuando lo dejé morir, lo colgué como a un trofeo sobre mi celda. Cicatriz me felicitó. El hombre de blanco. Me sonrió desde el espejo. Y esa noche. Tuve un sueño. Soñé que volvía a la vecindad. Que jugaba con el chavo. Que doña Florinda me daba un pan. Que don Ramón me hacía reír. Soñé que mi madre me acariciaba la cabeza. Y al despertar, lloré. Porque entendí que ese niño, ese Godínez, ya estaba muerto. Y que el monstruo que soy, nunca podrá volver. Había pasado tanto tiempo que ya no sabía si era de día o de noche, si era lunes o domingo. En mi celda solo existía el zumbido de las lámparas, los gemidos lejanos de los nuevos prisioneros, y el hedor constante a sangre seca y tripas fermentadas. Mi alma ya no temblaba al cortar. Mis manos se movían con precisión quirúrgica. A veces, incluso me tarareaba canciones mientras trabajaba. Canciones infantiles. Como la de la escuela. 1 por 1 es 1. 1 por 2 es 2. Pero algo en mi interior empezó a cambiar la noche que me dieron un nuevo encargo. Cicatriz entró a mi celda con una caja. En su interior, una carta. Y una foto. Era la vecindad. Y en la parte de atrás, una orden. Regresa a donde empezó todo. Hay una cuenta pendiente. Sentí un vacío en el pecho. Volver ahí. Volver a ver esos pasillos polvorientos, las puertas de madera, el barril del chavo. Tenía que hacerlo. Llegué a la vecindad un miércoles en la madrugada. Iba vestido con una chaqueta larga, ensangrentada. Mi rostro oculto bajo un sombrero. Tenía el cabello largo, enmarañado, y los ojos hundidos en sombras. Mi cuerpo olía a cloro y muerte. Nadie me reconoció. Pero yo sí reconocí todo.
La fuente de agua oxidada. El cuarto de doña Florinda. La casa vacía de don Ramón. Y el barril. Ahí estaba. El maldito barril. Me acerqué. Lo toqué con la mano temblorosa. Recordé al chavo riendo. Escondiéndose. Llorando. Golpeé el barril con fuerza. 1, 2, 3 veces. Un perro ladró a lo lejos. Una ventana se abrió. Una voz chillona. ¿Quién demonios está haciendo ese ruido? Salió doña Florinda. Más vieja. Arrugada. Pero aún altiva. Fuera de aquí, maldito vagabundo. Aquí no se aceptan drogadictos. Me miró a los ojos. Su expresión cambió. Godínez. Sonreí. Me quité el sombrero. Dejé que viera lo que quedaba de mí. Hola, señora Florinda. Dije con voz ronca. Vine a visitar a mis viejos amigos. Ella retrocedió, temblando. Tú estás muerto. Todos dijeron que habías desaparecido. Que te fuiste. Sí. Respondí. Me fui al infierno. Y ahora traje un pedazo conmigo. Saqué el cuchillo. Ella corrió, tropezó. Gritaba. Kiko. Kiko. La puerta 14 se abrió. Kiko salió con pijama, ya no era un niño, pero seguía teniendo esa cara de niño malcriado y torpe. Mamá. Me miró. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, supo quién era. No. No. Lo tomé del cuello antes de que pudiera correr. Lo levanté. Lo azoté contra la pared. La sangre le brotó de la nariz y le salpicó a su madre en la cara. Ella chillaba como cerdo en matadero. Pero no la escuchaba. Solo escuchaba el eco de todas las risas, de todas las burlas, de todos los años que fui su payaso. Hundí el cuchillo en el estómago de Kiko. 2 veces. 3. 4. Hasta que sus ojos dejaron de moverse. Su madre intentó atacarme. Me arañó. Me mordió. Así que le arranqué el rostro. Literalmente. Con el cuchillo. Se lo despegué en tiras, como quien quita la cáscara de una naranja podrida. Y cuando terminó de gritar, la abracé. La apreté fuerte. Y le susurré. Gracias. Por crear al monstruo. Los vecinos despertaron. Gritaban. Corrían. Yo ya me había marchado. No fui ahí a matar. Fui a recordar. Fui a terminar con la última imagen de quién fui. Y cuando me alejé de la vecindad esa noche, lo hice con el rostro de doña Florinda en una bolsa. Para colgarlo en mi celda. Como recuerdo. Volví a la fosa con los ojos enrojecidos. Cicatriz me miró satisfecho. ¿Cómo se sintió volver a casa? No era mi casa. Dije, tirándole la bolsa con el rostro desollado. Ese lugar ya no existe. Esa noche, me dieron una nueva droga. Más fuerte. Más oscura. La inyectaron directo en mi cuello. Vi colores que no existen. Escuché voces debajo de la piel. Y cuando abrí los ojos, el hombre de blanco me estaba esperando. Has cumplido, Godínez. Ya estás listo para la siguiente etapa. ¿Cuál? Pregunté con la voz deformada. Convertirte en leyenda. Y entonces lo entendí. Ya no era un asesino. Era un símbolo. Un mensajero de la oscuridad. El que castiga la risa. El que devora la inocencia. A la mañana siguiente. La policía halló la vecindad vacía. Silencio total. Puertas abiertas. Sangre en las paredes. En el barril. Estaba el cuerpo de Kiko, doblado como muñeco roto. En su boca, una nota escrita con mi sangre. Aquí nació el monstruo. Aquí lo abandonaron. Aquí volvió. Y aún no has visto nada. Esto apenas empieza. Ya no me llamaban Godínez. En la fosa, ahora me decían el niño del vacío. Un título. Un mito. Un espectro con rostro de niño mutilado que aparecía en las cámaras de los rituales más brutales. Yo era quien recibía a los nuevos. A los que traían amarrados, encapuchados, llorando. Yo los preparaba. Yo los rompía. Porque lo aprendí. Antes de matar a alguien, hay que matarle el alma primero. Y a mí. Me habían hecho eso. Con cada golpe. Con cada risa en la escuela. Con cada vez que me llamaron bruto. Una noche, Cicatriz me trajo a un chico nuevo. Tendría unos 10 años. Era flaco, con cabello rizado y la mirada inocente. Lloraba por su mamá. Se orinaba del miedo. Me encerraron con él. Me dieron un cuchillo.
Y me dijeron: rompe a este muñeco. Hazlo como te hicieron a ti. Me senté frente a él. ¿Cómo te llamas? Toño. Dijo, temblando. ¿Qué edad tienes? 10. ¿Te burlabas de los lentos en la escuela, Toño? ¿Qué? No. Yo no. Yo quiero irme a casa. Lo miré a los ojos. Vi el reflejo de mi yo pasado. La parte de mí que aún quería correr. Que aún quería salvarse. Y por un segundo pensé en dejarlo ir. En mentirle a Cicatriz. En fingir que lo hice. Pero entonces escuché la voz del hombre de blanco en mi cabeza. La piedad es una traición al contrato. Así que tomé el cuchillo. Y le corté un dedo. Solo uno. Sus gritos me atravesaron los tímpanos. Le abrí la mejilla. Le quité una uña. Lo dejé vivo. Pero ya no era el mismo. Lo convertí en lo que yo era al principio. Un recipiente vacío. Una marioneta sin fe. Esa fue la nueva lección. Destruir sin matar. Para que los demás puedan usarlo. Después de eso, empezaron a invitarme a las ceremonias mayores. Las llamadas noches rojas. Se celebraban bajo tierra, en salones con techos de huesos, donde hombres encapuchados pagaban fortunas para ver torturas en vivo. Niños. Mujeres. Hombres. A nadie se le perdonaba nada. Una vez me tocó dirigir el ritual. Tenía un bebé en brazos. No lloraba. Solo me miraba con ojos grandes y negros. ¿Y si fuera yo? Me pregunté. Y sin pensar, lo sumergí en ácido. Los gritos duraron segundos. Pero las risas de los encapuchados, esas duraron horas. Una noche, me dijeron que tenía una visita. No entendía. Cicatriz me llevó a una habitación de concreto. Allí, encadenado a una silla, estaba don Ramón. Sí. Mi antiguo vecino. El único que nunca se rió de mí. El único que me daba pan sin preguntarme nada. Ahora estaba allí. Flaco, pálido, con las costillas salidas. Godínez. Murmuró. Eres tú. Mi respiración se agitó. ¿Cómo llegaste aquí? Me buscaron. Me dijeron que necesitaban un pago. Que debía algo. Su voz temblaba. Aún tenía esa mirada de hombre cansado. Pero noble. Me quedé parado frente a él. ¿Me recuerdas? Claro. Tú eras el chico que siempre dormía en clase. Sí. Y tú eras el único que nunca se burló. Silencio. Yo temblaba. El cuchillo en mi mano parecía pesar una tonelada. ¿Qué vas a hacerme, hijo? Esa palabra. Hijo. Me destrozó algo. Lloré. Sí. Lloré. Pero no podía detenerme. Tengo que hacerlo. No puedo romper el contrato. Don Ramón asintió, con lágrimas en los ojos. Entonces hazlo, pero mírame. No bajes la mirada. Hazlo con los ojos abiertos. Le obedecí. Y lo degollé. No por placer. Sino porque ya no podía elegir. Le vi morir. Sin odio. Sin miedo. Solo con resignación. Esa noche. Algo dentro de mí murió. Lo que quedaba de humanidad. Se evaporó. Y el hombre de blanco apareció en mis sueños. Muy bien, hijo del vacío. Me dijo, con una copa de sangre en la mano. Has probado que eres uno con nosotros. Y me regaló una medalla de carne humana, con un ojo en el centro. Tu alma ya no es tuya. Tu historia tampoco. Desde entonces, cuando me miro al espejo, no veo a Godínez. Veo un rostro cosido. Sin pupilas. Sin infancia. Solo horror. Y ahora, los rumores del niño del vacío comienzan a extenderse por toda la ciudad. Pero nadie sabe aún lo que vendrá. Porque estoy preparando mi regreso. Uno más grande. Más letal. Quiero volver a la escuela. Quiero dar una lección. Y esta vez, yo seré el maestro. El hierro oxidado de la medalla colgaba en mi pecho como un trofeo maldito. Cada vez que me la tocaba, sentía el ojo humano al centro latir. Sí. Latir. Como si aún estuviera vivo. Como si fuera una extensión de mi alma. Ya no tenía miedo a nada. Ni al dolor. Ni a la muerte. Ni a mí mismo. Y por eso, esa noche, me vestí con un uniforme escolar viejo, una mochila llena de cuchillos quirúrgicos, bolsas con clavos oxidados, y un par de jeringas rellenas con mi mezcla favorita. Ketamina, veneno de rata y sangre coagulada. Volvería a la escuela.
No para aprender, sino para enseñar. Entré por la reja trasera, como solía hacer cuando me escapaba de clase. La misma reja oxidada. El mismo olor a polvo, sudor infantil y tiza húmeda. Solo que ahora, ese lugar iba a teñirse de rojo. Las luces parpadeaban. La escuela, vieja y olvidada, parecía un mausoleo en espera de su profanación. A las 7 a.m. comenzaron a llegar los niños. Niños distintos. Generaciones nuevas que ni sabían quién era yo. Pero eso no importaba. Porque ellos heredarían el castigo de los que me destruyeron. Me escondí en el baño de maestros. Me miré al espejo. Tenía el rostro cubierto con una máscara hecha de piel. La de Don Ramón, recortada y estirada sobre mi cara. Una costura me atravesaba la boca. Los ojos eran agujeros abiertos a cuchillazos. Una parodia del hombre que un día me trató como humano. Me inyecté una jeringa en el cuello. Sentí como la mezcla ardía y me adormecía al mismo tiempo. El corazón me latía a 1000 por hora. La sangre me burbujeaba. Y entonces, sonó el timbre. Entré al aula como un torbellino de carne y furia. Los niños gritaron. Las maestras intentaron cerrar la puerta. Les lancé un cuchillo. Una maestra cayó de rodillas, con el acero atravesándole el cuello. Me subí al escritorio. Levité por un segundo, o eso sentí por la droga. El mundo giraba. Y yo era el centro. Hola, niños. Grité con una voz deformada, grotesca, irreconocible. Hoy aprenderán la verdadera lección. Uno de los niños intentó correr. Le arrojé una bolsa. Clavos oxidados estallaron en su cara. Cayó al piso, sangrando, con los labios reventados. Otro niño se escondió bajo el pupitre. Le disparé una aguja. Le dio en el muslo. Empezó a convulsionar. La sangre corría por los pasillos. Y yo caminaba como un dios. Un profeta del odio. En el pizarrón escribí con un dedo amputado. 1 por 1. Y todos morirán. Uno de los alumnos me miró desde la esquina. Lloraba. Me recordaba a mí mismo. ¿Por qué haces esto? Dijo. ¿Quién eres? Me acerqué. Me arrodillé frente a él. Soy la suma de todas sus burlas. Soy el resultado de su indiferencia. Soy el alumno que ustedes olvidaron. Me quité la máscara. Mi rostro era una mezcla de carne quemada, ojos vacíos y costras podridas. Soy Godínez. Susurré. Y ustedes son mi examen final. Comenzó la verdadera masacre. Aplasté cráneos con pupitres. Ahogué a uno en el tanque del baño. A otro le abrí el pecho mientras le susurraba ecuaciones al oído. Una niña intentó escapar por la ventana. Le corté el tendón de Aquiles con una regla rota. Los gritos llenaban el aire. Gritos infantiles. Inocentes. Pero para mí, eran música. Una sinfonía escrita con lágrimas y muerte. En el patio, rodeado de cuerpos mutilados, escribí con sangre sobre el suelo. Díganle al mundo que Godínez volvió. Y esta vez, nadie va a burlarse. Llegó la policía. Me apuntaron. Me ordenaron tirarme al piso. Pero yo ya no era humano. El hombre de blanco apareció detrás de mí. Solo yo podía verlo. Es hora. Me dijo. La etapa final. Y me dio una navaja curva. Me la enterré en el pecho. Justo en el corazón. Pero no morí. Solo me desmayé. Cuando desperté, estaba en una celda. Oscura. Fría. Muda. Y en las paredes, los nombres de todos los que alguna vez se rieron de mí estaban grabados con sangre. No me arrepiento. Porque cada uno de ellos merecía verlo. Cada uno me hizo así. Cada uno fue el maestro que me enseñó a odiar. Y yo fui su mejor alumno. La celda no tenía ventanas. Las paredes eran de concreto helado, sucias, cubiertas de moho y garabatos hechos con sangre seca. No sabía si era de día o de noche. Si era lunes o si ya había muerto. No había voz humana, no había visitas, no había juicio. Solo yo. Y los ojos. Al principio pensé que deliraba. Pero después los sentí. Pegados a las esquinas, entre las grietas del techo, en los reflejos de los charcos de agua podrida. Eran ojos humanos, cosidos con hilos negros al muro. Se abrían y cerraban. Algunos lloraban. Otros me miraban fijos, sin párpado.
Uno parpadeaba cada vez que dormía. Y todos me observaban. Como si esperaran algo de mí. Como si fueran los que dejé atrás. El del rincón izquierdo era el de don Ramón. El del lavabo, el de doña Florinda. Había uno más pequeño. El de Kiko. Cada uno sangraba una lágrima al día. Solo una. Y yo las recogía con los dedos y me las llevaba a la boca. Sabían a culpa. Empecé a tallar en las paredes. Con las uñas. Con los dientes. Con los huesos que me rompí para escribir. Aquí murió Godínez. Y nació el vacío. Me había convertido en un mito para ellos. La policía no sabía qué hacer conmigo. Los médicos no se atrevían a entrar a la celda. Los sacerdotes enviaban cartas. Pero nadie abría la puerta. Solo me dejaban comida podrida por una ranura. Y yo ya no comía. Solo masticaba la carne de mi propio brazo. Solo olía el olor rancio de mis entrañas mientras se pudrían en vida. Una noche, desperté con algo en el estómago. Algo que se movía. Me levanté el suéter y vi bultos retorciéndose bajo la piel. Me abrí con una cuchilla de piedra. Y de mi interior salieron ratas. Vivas. Recién nacidas. Cubiertas de bilis, gritando. No entendía. Me arrodillé. Grité. ¿Qué soy? Y el eco me respondió con mi propia voz. Eres lo que sembraron. Entonces llegaron los cantos. Desde fuera de la celda. Desde los pasillos. Una especie de rezo. Voces roncas. Profundas. Múltiples. Cantaban mi nombre. Godínez. El niño del vacío. El mártir del cuchillo. Los ojos en la pared comenzaron a brillar. Uno por uno. Como si me dieran la bienvenida. Entonces comprendí. Había seguidores. Gente que había visto mis grabaciones. Que había pagado para ver mis actos. Que me veneraban. Una semana después, llegó uno de ellos. Un joven delgado, calvo, cubierto de tatuajes con mis frases. Se arrastró por el suelo como un perro. Dios Godínez. Susurró. El mundo está listo. La sangre te espera. La ciudad quiere más. Me dejó un regalo. Una caja con objetos de mi pasado. Un botón del uniforme escolar. Una oreja arrancada, de un niño, seguramente. Una foto del chavo. Llorando, con un cuchillo en la mano. Y una carta. Maestro del dolor. La hermandad del vacío te espera. Líbranos del olvido. Enséñanos a sangrar. Esa noche, supe que tenía que escapar. Pero no por mí. Sino porque el mundo estaba pidiéndome algo más grande. Un sacrificio. Un acto final. Un nuevo espectáculo. Así que empecé a trabajar. Con la carne. Con los huesos. Con los restos de ratas y los dientes que me saqué uno a uno. Hice una llave. Una llave de hueso. Y un día, cuando la puerta se abrió para pasarme la comida. La usé. Me lancé. Hundí la llave en el ojo del guardia. La giré. La cuenca explotó como una fruta podrida. Le robé el arma. Le abrí el pecho. Y me vestí con su uniforme. Me arrastré por los pasillos como un espectro. Uno por uno. Los maté a todos. Sin ruido. Sin compasión. Al final, salí del psiquiátrico. Con una sonrisa. Con los ojos de todos mis muertos en una bolsa. Y con el propósito ardiendo en mi sangre podrida. Dios no me perdonó. Pero el vacío sí. Y ahora. Voy a llenar el mundo de él. Las calles huelen distinto cuando sales de un manicomio bañado en sangre. No es solo el olor a gasolina y basura. Es el olor a miedo. A desesperación colectiva. A una ciudad que presiente que algo maligno se acerca. Algo que no es humano. Algo que camina con la piel de un niño, pero con el alma de un demonio. Yo caminé entre la gente. Nadie me reconocía. Porque yo ya no era Godínez. Era un cadáver disfrazado. La sombra de una infancia mutilada. A cada paso, dejaba gotas de sangre que escurrían de mis mangas, de mis bolsillos, de los ojos que aún llevaba en la mochila. Mis trofeos. Llegué al barrio donde crecí. Donde alguna vez fui solo un chico sentado al fondo de la clase, con una gorra rota y los zapatos descosidos. Y allí, en ese lugar olvidado, los seguidores del vacío me esperaban. Eran cientos. Cubiertos con máscaras de piel, túnicas negras, y cuerpos marcados con mi nombre tallado con navajas.
Cuando me vieron llegar, se arrodillaron. Y corearon mi nombre. Godínez. Godínez. Maestro de la carne. Uno de ellos se me acercó. Tenía una bandeja de plata. Encima, un corazón aún latiendo. El último maestro. Dijo. El último eslabón. Era el corazón del profesor Girafales. Lo habían cazado. Lo habían abierto como a un animal. Lo tomé. Lo apreté entre mis dedos. Sentí su calor, su vida. Y luego, su final. Me lo llevé a la boca. Lo mordí. Y mientras su sangre resbalaba por mi mentón, sentí el poder final. Entonces, el ritual comenzó. La Hermandad del Vacío preparó el escenario. Una vieja escuela abandonada, transformada en templo. Los pupitres convertidos en altares. Las pizarras, cubiertas de escrituras en sangre. Y en el centro del aula, una cruz hecha de huesos infantiles. Allí, me recostaron. Me inyectaron con una sustancia negra. Más densa que la muerte. Y entonces, lo vi. El hombre de blanco. El arquitecto de mi condena. Godínez. Dijo con voz de eco invertido. Has completado el ciclo. Ya no eres tú. Eres la puerta. ¿La puerta? Pregunté, delirando. Sí. Respondió. El mundo se ha burlado demasiado tiempo de los inocentes, de los débiles, de los olvidados. Ahora. Abriremos el vacío. Mis brazos se abrieron por sí solos. Mis costillas comenzaron a romperse hacia afuera. Como si algo dentro de mí quisiera salir. Algo que siempre vivió ahí. Esperando. Los fieles me observaban, llorando, gimiendo, cortándose a sí mismos como ofrenda. Y cuando mis entrañas se abrieron como un capullo, salió una criatura. No tenía forma. Era humo, dientes, tentáculos de sangre. Y su primer grito fue como un trueno en el cráneo. Se deslizó entre todos. Los abrazó. Los devoró. La Hermandad del Vacío murió. Feliz. Sus cuerpos explotaban como bombas de vísceras. Y en sus rostros había sonrisas. Porque habían sido testigos del nacimiento del nuevo Dios. El Dios que yo había parido. Yo, aún vivo. Miraba mi cuerpo destrozado. Ya no sentía dolor. Solo liberación. El hombre de blanco me tomó del rostro. Tu propósito ha sido cumplido, hijo mío. Ahora. Muere. Y me besó en la frente. Donde tenía grabado con cicatrices. Burro. Entonces, todo ardió. La escuela se deshizo en carne. Los muros lloraban. Los pasillos se retorcían como lombrices vivas. Los pocos sobrevivientes de la ciudad que llegaron a ver lo ocurrido esa noche enloquecieron. Algunos se arrancaron los ojos. Otros se prendieron fuego. Otros más. Comenzaron a matar niños en nombre de Godínez. Y yo, aún respiro. No sé cómo. Estoy tendido en un altar hecho de pupitres. Sin piel. Sin órganos. Sin ojos. Pero vivo. Y escucho a lo lejos la voz del chavo. Cantando. Jugando. Me río. Aunque no tengo boca. Porque sé que vendrá. Todos vendrán. Y cuando abran el siguiente cuaderno. Cuando escriban su nombre en una pizarra. Yo estaré allí. Esperando. Sonriendo. Estoy muriendo. Lo sé porque el aire ya no entra. Porque mis huesos crujen incluso cuando no me muevo. Porque mis pensamientos se disuelven como papel mojado. El altar sobre el que me encuentro está hecho con pupitres rotos, brazos infantiles y maderos cubiertos de nombres. Ñoño, Popis, Patty, Chilindrina, el Chavo. Todos los que fueron parte del mundo que me destruyó. Todos los que ahora yacen convertidos en nada más que polvo. Sí. Lo logré. El vacío se abrió. La criatura salió. La ciudad colapsó. Pero algo salió mal. El hombre de blanco ya no viene. Los ojos en las paredes dejaron de parpadear. Y las voces en mi cabeza se callaron. Solo queda el silencio. Y en el silencio, ella aparece. Mi madre. No su rostro verdadero. Sino el que imaginé de niño. Con su voz dulce. Con sus manos suaves. Con una sonrisa que nunca conocí. Hola, hijo. Dice mientras acaricia mi frente sangrante. No eres real. Le digo, con la voz rota. Lo fui. En tu cabeza. Lo suficiente como para que te aferres a mí. Hasta el fin. ¿Por qué ahora?
Pregunto. ¿Por qué vienes cuando ya no hay nada? Porque todo niño moribundo llama a su madre, aunque nunca la haya tenido. Entonces, lloro. Lágrimas negras, espesas, que caen como petróleo de mis cuencas vacías. Ella me toma de la mano. ¿Quieres que acabe? Pregunta. Y yo solo asiento. Sí. En ese instante, todo regresa. Los gritos del aula. Las risas. El eco de los insultos. Burro. Bruto. Duerme como Godínez. Y también la voz del profesor Girafales. El pan que don Ramón me daba en silencio. El chavo. Ofreciéndome jugar en el barril. Todos ellos me miran desde las sombras. Muertos. Putrefactos. Pero con los ojos cargados de algo que nunca vi antes. Lástima. No me miren así. Susurro. Y entonces, el niño aparece. Yo. Godínez. Pequeño. Con los ojos llenos de brillo. Con sueños. Con una libreta limpia en la mano. ¿Qué fue lo que hice? Me pregunta. No sé qué responderle. Así que lo abrazo. Y lo aprieto fuerte. Lo arruinamos todo. Le digo. Nos convertimos en lo que más temíamos. Y en ese abrazo, mi carne comienza a disolverse. Como cera. Mis huesos crujen y revientan. Mi piel se desgarra. La medalla del vacío, que colgaba de mi pecho, se parte en dos. Y de mis entrañas, ya secas, brota solo una frase escrita en sangre. Aquí yace Godínez, el niño que solo quería que lo escucharan. Mis gritos finales no son de dolor. Son de arrepentimiento. Pero nadie escucha. Porque nadie escucha a los burros, ¿verdad? Cuando por fin muero, el mundo no tiembla. No llueve sangre. No explotan los cielos. Solo silencio. Un silencio absoluto. Como si el universo, por fin, se hubiera olvidado de mí. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.